Muchas gracias a las personas que están en la llamada de Zoom y a las personas que se unen a esta charla y meditación por YouTube. Hoy vamos a continuar con la enseñanza del cuarto fundamento del mindfulness de los dharmas o procesos mentales. Y hoy es la segunda parte de mindfulness de los dharmas, los factores del despertar. Comenzamos con una meditación y luego una charla. Voy a sonar la campana una vez para comenzar la meditación y 2 veces y 3 veces para terminar la meditación. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas, la transición del ruido al silencio. No hay nada que hacer con prisa. No hay ningún lugar al que ir con prisa en este momento. Estar aquí y ahora es suficiente. Encontrando la postura que funcione para ti, que te permita mantenerte alerta y cómoda al mismo tiempo. Estructura en el cuerpo, ternura en el interior. Ahora una invitación a reposar la atención en el punto de la realidad presente que funcione para ti. La respiración,
los sonidos de ambiente, el cuerpo o el espacio entre los sonidos. Puedes explorar uno a la vez hasta que encuentres lo que funciona. Si la mente se distrae, eso es normal, simplemente regresa al punto de descanso en la realidad presente que funciona para ti. Si en cualquier momento de la meditación te pierdes, simplemente regresa a ese punto y comienza nuevamente. Regresar al punto de la realidad presente o ancla que funciona para ti es suficiente. Ahora una invitación a traer algo a tu mente que evoque la bondad. Puede ser una persona bondadosa en tu vida, puede ser una mascota, un ser de la naturaleza, puede ser el amor divino. Permite que esa presencia de bondad toque tu corazón y se expanda.
Permite que esa presencia de bondad se expanda hasta ser más grande que tu cuerpo. Ahora una invitación a llevar la bondad y la ternura en la respiración. Una invitación a inhalar con bondad dentro de tu cuerpo y a exhalar estrés. Inhalando bondad al área de la cabeza, exhalando estrés. Llevando bondad al área de la quijada y el rostro y exhalando estrés. Llevando bondad al área del pecho y exhalando estrés. Llevando bondad al área de los hombros, los brazos, las manos y exhalando estrés. Llevando bondad al área de la espalda, exhalando estrés.
los músculos de la espalda alta, la columna vertebral, la espalda baja, llevando bondad al área del abdomen, exhalando estrés y a la parte baja del abdomen, exhalando estrés. Llevando bondad al área de las piernas, los pies, la planta de los pies, exhalando estrés. Permitiendo que tu cuerpo descanse en una presencia de bondad. Y ahora una invitación a prestar atención a la parte de tu cuerpo donde sientes las emociones, llevando la presencia de bondad a esa parte de tu cuerpo.
Si hay alguna emoción difícil, mira a ver si puedes abrir espacio para escucharla y ofrecerle bondad, sin juicios, sin querer arreglar, simplemente ofreciendo bondad. Si necesitas un respiro de mirar las emociones, puedes regresar a tu ancla o puedes descansar tu mente en el espacio entre los sonidos y simplemente descansar. Ahora una invitación a prestar atención a la parte de tu cuerpo donde físicamente se expresa la actividad de pensar. Tal vez es el entrecejo o la sien o la quijada o detrás de las orejas o en el pecho o en alguna otra parte. Llevando bondad a las partes del cuerpo donde se refleja la actividad de pensar. Tal vez la actividad de pensar sea recuerdos o planificando el futuro
Observa qué está ocurriendo y regresa a descansar tu ancla en el momento presente o puedes ofrecer bondad a esa parte de ti. Sin querer detener la actividad del pensamiento, simplemente sabiendo que no eres esa corriente de pensamiento, sino eres la presencia bondadosa que la observa. Y ahora una invitación a observar si entre los pensamientos o emociones has identificado alguna experiencia de aferramiento o aversión o adormecimiento o agitación o duda. Simplemente reconociendo que ese estado está ahí, quizás debajo de lo demás, y observando esta experiencia con bondad y sin juicio. Si alguna de esas cualidades está presente, la invitación es a dejarla estar, como si la pusieras frente a ti en un charquito de agua y la dejaras flotar. No eres esa experiencia, eres la presencia bondadosa que la mira. Si esa experiencia de aferramiento, aversión, agitación, adormecimiento o duda persiste, puedes preguntarle qué necesita, qué está protegiendo, qué le hace sentir inseguridad, escuchar de forma compasiva y enviarle bondad.
Y ahora una invitación a mirar si en ese espacio mental hay ahora más claridad. Continúa enviando bondad. Tal vez hay menos estrés. Tal vez hay un poco más de energía o tranquilidad o equilibrio. Cualquier cualidad que veas que te ayude, la invitación es a expandirla en tu ser. Expandiendo cualquier cualidad que lleve a la claridad. Tal vez hay más energía. Tal vez hay algo de alegría apacible o de tranquilidad. Tal vez la energía está más recolectada o a lo mejor la mente está más equilibrada o ecuánime. Si observas alguna de estas cualidades, la invitación es a expandirla en tu ser. Ahora una invitación a prepararnos para abrir el corazón y dejar salir nuestra verdadera naturaleza de bondad. Esta es solo una invitación, no hay que hacer un esfuerzo,
más allá de abrir nuestro corazón y descubrir que lo que habita ahí es bondad. Y lo que lo cubre es un leve velo. Descorriendo el velo de la parte de enfrente del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado derecho del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Descorriendo el velo de la parte de abajo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección.
descorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia todos los seres en esa dirección. Permitiendo que la bondad inconmensurable del corazón brille hacia todos los seres. Y en los últimos momentos de la meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Gracias por su práctica. Si necesitan estirarse, bostezar, bienvenido a lo que necesiten hacer. Bien, bienvenidas nuevamente. Estamos repasando los 4 fundamentos del mindfulness como una preparación al estudio del noble octuple sendero en la tradición Theravada del budismo. El camino para sufrir menos o dejar de sufrir. En la sesión anterior hablábamos de la primera parte de los 4 fundamentos del de la primera parte del 4 fundamento del mindfulness. Mindfulness de los dharmas, que son los procesos de la mente. Aquellos procesos que oscurecen o obstaculizan la claridad, que es lo que busca esta práctica, ver la realidad con claridad. O aquellos procesos de la mente que ayudan a ver la realidad con claridad y ecuanimidad. Algunos procesos nos ayudan a tener esa claridad mental y otros oscurecen esa claridad. Es importante recordar que esto es un proceso humano. No se trata de categorizarnos ni condenarnos ni pensar que estamos más adelante o más atrás. Lo importante es poder acoger nuestra experiencia humana con bondad, porque cuando lo vemos así podemos ayudarnos a salir del sufrimiento. Lo importante es identificar dónde estamos
y apoyar nuestra experiencia humana de forma que ese sufrimiento se desenrede y suframos menos o dejemos de sufrir. Les voy a contar parte de la historia de George Schaller, un biólogo pionero que a los 26 años se fue a África Central para estudiar y vivir con los gorilas de la montaña. Gorilas de montaña, ese es el nombre de la especie. Regresó al mundo humano con un montón de información nueva que otros investigadores no habían logrado ver sobre el comportamiento inteligente de los gorilas, su capacidad de compasión y cuánto se parecía ese comportamiento a la conducta de nuestra especie humana. Cuando Schaller presentó sus hallazgos, otros investigadores le preguntaron cómo él había logrado ver todas esas cosas, porque ellos habían estudiado los primates y no habían visto o documentado esos hallazgos. La respuesta de Schaller fue, es sencillo, yo no cargaba arma alguna. Los investigadores estaban acostumbrados a entrar al territorio de los gorilas con armas para pues, defenderse, protegerse, demostrar dominancia. Y cuando Schaller entró en el territorio de los gorilas, tenía una forma de pensamiento distinta, una forma de sentimiento distinta, una acción distinta a la que otras personas humanas habían llevado. Al ver eso, al ver que este señor no era una amenaza, no llegó con un arma, no llegó con un arpón para dormirlos o capturarlos o secuestrarlos, alejarlos de su familia, los gorilas mostraron un lado compasivo y mostraron su inteligencia. Aquellas personas humanas que anteriormente habían llegado allí, lo habían hecho con otras actitudes, ¿no? Entendiendo que estos gorilas deben ser malos porque son salvajes. Y entonces tenemos que llevar todas estas armas para defendernos. Es posible que nos hayan enseñado que esa era la manera correcta de entrar en nuestra experiencia interior, ¿verdad? Defendiéndonos o protegiéndonos de aquellas partes salvajes o peligrosas o malas. Es posible que algunas formas de espiritualidad con las que crecimos nos hayan enseñado a exiliar o descartar o atacar algunas partes de nuestro sentido del ser que parecían salvajes, ingobernables o incluso peligrosas. Por lo tanto, se nos alentaba a ahogarlas, reprimirlas, negarlas, controlarlas, eh, esconderlas, barrerlas debajo de la alfombra. No necesariamente esas partes desaparecían, sino que se quedaban en otro espacio donde estaban como exiliadas, expulsadas o no vistas. Y hacíamos todo lo posible por aparentar que éramos personas buenas y obedientes y dignas de esa forma de espiritualidad, aunque significara sacrificar partes de nuestro sentido del ser. Esta práctica nos alienta a entrar a nuestro territorio interior con curiosidad, sin el ánimo de exiliar o atacar algo que no nos guste de nosotros. Si vemos algún obstáculo, aferramiento, aversión, adormecimiento, agitación o duda, en vez de pensar que es una parte de un ego malo o que nos sabotea, esperamos con paciencia a que esa parte nos cuente por qué está ahí, cuál fue la circunstancia o acontecimiento anterior tras la cual tomó forma o durante la cual tomó forma para sobrevivir. ¿Y qué necesita para sentirse segura y mostrar cuál es el dolor detrás de esa cualidad? El resultado a veces es que vemos cómo ese llamado obstáculo se despeja o se transforma y da paso a la bondad, a la ternura, a un sentido de seguridad. Y de ahí comienzan a crecer los factores del despertar en la meditación. Nuestra mente está más clara, hay más relajación, nos soltamos, eso libera energía, a lo mejor ya no tenemos esa tristeza, ese sufrimiento se desenreda, así que puede haber alegría, tranquilidad, concentración o recolección de la energía dispersa y más ecuanimidad. Al reconocer que estos factores de despertar están presentes, podemos montarnos en esa ola y amplificar y profundizar esas cualidades. Si hay obstáculos presentes y vemos que a lo mejor le ofrecimos bondad y ese obstáculo persiste
quizás hay alguna parte herida o una parte protectora que lleva mucho tiempo ahí. Y no es como que la miramos con bondad y ya se fue. Además, la idea de mirarla con bondad no es que se vaya porque estamos buscando controlar la experiencia o estamos buscando exiliar esa parte de alguna otra manera, ¿no? Pero si hay alguna de esos llamados obstáculos, una de las prácticas que se sugiere es la que tiene el acrónimo SEDA. Dejar ser, de ahí viene la S, examinar, disminuir, dejar ir y apreciar. Dejar ser es dejar que flote ahí enfrente de nosotros, un poco despegado de nosotros, como si estuviera flotando en un charquito de agua. ¿Por qué es importante esa distancia? Porque entonces vemos que es una cualidad y es una parte, no es el todo. El todo es esa experiencia de bondad que vamos desarrollando, que es nuestra verdadera naturaleza. Al poder examinar, esa es la parte que preguntamos a esta cualidad de sufrimiento, qué podamos hacer para ayudar, por qué está ahí, si nos quiere contar, si es que está protegiendo algo más vulnerable de nuestro sentido del ser. Y esto puede que se tarde. Hay los llamados obstáculos que a veces duran días en lo que nos pueden enseñar qué es lo que hay ahí detrás. Y eso está bien, no es que estamos haciendo mal la meditación, es que hay un sufrimiento grande. Y en lo que podemos procesarlo, comportarlo, abrazarlo, darle bondad, pues se va a tardar. Y sobre todo si hay duelo, si hay pérdida, si hay trauma, eso toma su tiempo y requiere tal vez un poco más de ayuda o ayuda de una persona profesional que lo sepa hacer de forma compasiva y con integridad. Luego, cuando vemos que esa parte que está sufriendo se abre un poco y nos cuenta, muy probablemente empecemos a ver que ese sufrimiento empieza a disminuir o se empieza a transformar en otra cosa y le damos la oportunidad de que siga su curso, como si el charquito de agua se moviera en una quebrada o un riachuelo, y pues dejamos que se vaya y le damos paso a lo próximo, quizás un estado mental de menos sufrimiento. Y si eso ocurre, entonces pasamos a la A del acrónimo de SEDA, que es apreciar. Apreciar el espacio más abierto, eh, apreciar que hay, quizás la mente está entonces un poco más clara, ha soltado un poco de sufrimiento, o apreciar cualquiera de los estados que vengan después. eh, en el orden de los factores del despertar son, pues, si hay más conciencia o mindfulness, si hay más capacidad de investigar nuestro espacio interior, más energía, más alegría, más tranquilidad, más recolección de la energía o concentración, más ecuanimidad o equilibrio mental. Entonces la invitación es a que le prestemos atención a esa cualidad de claridad, que le demos la oportunidad que se expanda en el cuerpo, en nuestro espacio emocional, en nuestro espacio mental, en todo nuestro ser. Y que reconozcamos que esa cualidad de claridad es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Toda esa muchedumbre de pensamientos, preocupaciones y los llamados obstáculos son cualidades que visitan nuestra mente. El trasfondo, la, la cualidad original es un corazón bondadoso. Tal vez en ese momento es un buen momento para descansar en el momento presente y expandir esa cualidad. Aunque no siempre vamos a estar inmersas en estos estados meditativos, cuando los vemos venir, cuando aparecen en nuestra experiencia, podemos ayudar a nuestra mente a cultivar ese equilibrio. Es como si estuviéramos guardando en nuestro archivo esta experiencia, como si nos estuviéramos cargando la batería, ¿verdad? Y de esa manera vamos a tener más reserva para momentos de dificultad. Aunque no lo veamos desde el principio, cultivar estos factores que alivian el sufrimiento comienza en el momento en que estamos dispuestas a mirar nuestra experiencia de dolor o dificultad de una manera compasiva.
Lo voy a repetir. Aunque no parezca desde el principio, cultivar estos factores que alivian el sufrimiento realmente comienza en el momento en que estamos dispuestas a mirar nuestra experiencia de dolor o dificultad de manera compasiva. La mirada compasiva al dolor es el principio del fin del sufrimiento. La mirada compasiva al dolor es el principio del fin del sufrimiento. Atendemos nuestra mente con bondad aún en los momentos más difíciles. Quiero también explicar un poco de esta tradición original de budismo Theravada, que el hecho de que se le preste atención a estos 5 llamados obstáculos, la razón de por qué se le da énfasis en como la primera lista, hay 2 listas en el mindfulness de los dharmas, que son los obstáculos y los factores del despertar. Estos llamados obstáculos, ¿por qué es que se comparte sobre ellos, se habla sobre ellos? Y la tradición los identifica cuando comienza como tradición oral hace 2500 años, es porque es de estos obstáculos donde nos empantanamos y sufrimos, y donde si no tenemos cuidado podemos causarle sufrimiento o dolor a otros seres. Si hay agitación y no estoy consciente de esa agitación y no me ayudé a aliviar el sufrimiento de mi agitación, entonces puedo quizás con esa agitación hablarle a otra persona de manera poco cordial o de manera agitada o de manera con coraje, etcétera. Y entonces esa otra persona también va a tal vez sentirse agitada por la agitación con la que yo he interactuado con esa persona. Así que mayormente ese es el énfasis. No es que estemos siendo personas malas, es que la tradición busca que no causemos sufrimiento a otros seres y a nosotras mismas tampoco, porque a lo mejor esa persona entonces nos responde con agitación y entonces se convierte en un ciclo. Así que cuando estemos en un estado difícil, no es que estemos siendo personas malas, sino que nos detenemos a ver, es que estoy sufriendo, necesito ayuda, necesito amparo, necesito refugio, necesito un momento para cultivar la bondad interior, la compasión interior, y entonces poder aliviar este sufrimiento que tengo. Es muy sabio decirle a una persona que a lo mejor se quiere desahogar con nosotros en ese momento, decirle, mira, ahora mismo yo quisiera poder escucharte, pero no tengo espacio. Ahora mismo yo tengo mi propio dolor y lo que tú me traes es valioso, es importante. Yo quisiera tener el espacio para poder escucharte y ahora no puedo, porque me siento de esta manera, porque pasé por esto, etcétera. Eso es mucho más compasivo, ¿verdad? Que colgar el teléfono, cerrarle la puerta o ignorar, o ignorar a la persona, hacerle ghosting, ¿no? Desaparecer, sino decirle, mira, esta es mi experiencia con esta, y yo te pido que me des un momento y tú crees que me puedas ayudar. Y usualmente cuando uno expresa lo que está pasando, pues las demás personas lo entienden y pueden responder porque estamos siendo compasivas con nosotras mismas y eso muy probablemente inspirará a la otra persona a ser compasiva. No tengamos la expectativa de que lo vamos a hacer perfecto, porque esa expectativa a veces no se cumple, a veces vamos a perder la tabla. Para eso entonces están los procesos de reparación o de la próxima vez que veamos a esa persona tener otra actitud y extender otra, ¿verdad? Otro comportamiento, tener otro comportamiento. Atendemos nuestra mente con bondad aun en los momentos más difíciles. Y si nos equivocamos, pues si nos pelamos las rodillas, nos levantamos, los limpiamos, seguimos para adelante de la mejor manera que podamos. Un recordatorio cariñoso de cuando aparezcan esos estados mentales bonitos, pues que los cultivemos. Y si aparecen, a veces aparecen durante el día, a veces estamos haciendo otra cosa, trabajando, haciendo ejercicio o incluso guiando, y de momento hay alguna cualidad de tranquilidad, pues que nos demos cuenta, la agradezcamos y la expandamos. Así que muchas gracias por su práctica. La semana que viene, como había comentado, 8 de junio no tendremos práctica, nos volveremos a reunir el lunes 15 de junio. Vamos entonces a dedicar el mérito de nuestra práctica
con 3 campanadas. Que todos los seres estén felices, que todos los seres estén seguros, que todos los seres tengan salud y que todos los seres tengan paz. Muchas gracias por su práctica.